El top que traemos a continuación es una sinfonía a la repugnancia total de ciertos personajes que aún siguen vigentes. Algunos otros ya no, porque se desaparecieron misteriosamente, como si fueran abducidos por los ovnis que ve todos los días Jaime Maussan. Y a la fecha, ni los anuncios del Canal 5 han servido para localizarlos. Algunos otros pareciera que llegaron borrachos a alguna transmisión a nivel nacional. Y lo peor, en un programa donde se estaba llevando a cabo la presentación del nuevo Papa. Pero otros, y hablando de la Iglesia Católica, fungen como aquellos seres de luz que son enviados a la tierra para llevar a su rebaño con Dios, pero que simulan sabroso, solo para darse una vida de reyes. De hecho, quizá 2 de estos 5 sí se necesite hacerles algún video en solitario, siempre y cuando me lo pidas en los comentarios. Sin embargo, todos estos casos que verás a continuación convergen en un mismo punto. Todos son sujetos sectarios, mentirosos, ratas, gente que utiliza ya sea su físico, su música, algún dogma religioso, el poder mediático para obtener ciertos privilegios, cosa que casi no se da en México y que dentro del poder que traen consigo, muchas veces lo ocupan para sus propios intereses y beneficios. Ojo, espero que después de ver este video no sientas asco, pena, rabia, repugnancia por las historias que de alguna manera tienen relación entre sí por las acciones nauseabundas de cada uno de estos personajes altamente tóxicos e infames. Porque cuando la fama, el cuerpo, el dinero, el poder, ya sea político o religioso, se asocian en algunas ocasiones, terminamos teniendo este tipo de especímenes totalmente vomitivos. Mucho ojo con lo último, porque nada es lo que parece, menos en un lugar muy público como el metro de la Ciudad de México. Prepárate, porque se viene suculento todo este video. Y por cierto, aviso parroquial, en los últimos meses YouTube sigue con el shadow ban en contra del canal, pues algunos personajes impresentables se han quejado, porque tocamos sus clásicos intereses. Por eso te pido que cheques si YouTube no te ha quitado la suscripción, o si ya no te llegan las notificaciones, para que nos avises, y si aún no te has suscrito, ya se la sabe mi gente, píquele like y disfrute. Es por eso que hoy te presento 5 famosos mexicanos cínicos, mentirosos y abusivos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Muchos creen que si Sandra Cuevas hubiera abierto un OnlyFans, quizá ya ganaría los millones de pesos sin necesidad de andar robándole a la gente gracias a las mieleras que se carga y que muchos güeyes chaqueteros desean todas las mañanas en su bemba. Pero sobre todo, de andar metida con los malos, pues al menos así parece que está su situación. No lo digo yo, lo dice el golpeaviejita Simón Levy, que supuestamente la justicia de los Estados Unidos la anda buscando. No por nada de la noche a la mañana esta señora se esfumó de las redes sociales y a la fecha nadie la ha ubicado. Hay que recordar que Sandra Cuevas salió de la pobreza en el primer momento que tuvo contacto con el impresentable de Ricardo Monreal, un viejo lobo de mar que acostumbra a tener cierto tipo de ganado, al cual, como en este caso, según el Vox Populi, se le encontró en la puti pobreza, le gustó y se la llevó para hacer política. De hecho, el tema de Sandra Cuevas es tan interesante que daría para armar otro video en solitario muy pronto, porque falta tocar su romance con el hoy director del metro, Gabriel Rubalcaba, y algunas cosas turbias entre estos dos mequetrefes. En fin, el problema con esta señora es muy puntual. La tipa fue alcaldesa de la Cuauhtémoc durante 2 años por el PRIAN, del 2021 al 2023. Ella ganó con el 48% de los comicios el puesto. Sin embargo, la tipa, el 14 de marzo del 2022, fue vinculada a delitos como abuso de poder, robo y discriminación a 2 policías auxiliares. De hecho, a partir de este caso, esta señora se le relacionó con los mañosos de Tepito. Sin embargo, mucha gente de la alcaldía ya lo sabía justamente cuando se hizo candidata, y sobre todo, gracias a sus acciones mediante la fuerza pública,
y las decisiones punitivas la tuvieron en la mira. De hecho, siempre le ha gustado mamasearse en redes sociales de todo lo que hace. Desde presumir a su osito de peluche como si fuera su hijo en una actitud totalmente enferma y mórbida, hasta sus acciones en redes sociales con su escuadrón de la muerte, donde se mamaseaba que hacía las cosas por sus huevos. Quitar terrazas en las calles o al ambulantaje a la fuerza. Sí, mucha gente le aplaudió, pero solo eran estrategias mediáticas para seguir ganando popularidad. No obstante, para el 2023, abandonó el cargo para competir por un puesto rumbo a la gubernatura de la ciudad, cosa que el PRIAN no le dio, por lo que se tuvo que cambiar de partido en 2024 para ver si el Movimiento Naranja le daba a la candidatura para el Senado, cosa que tampoco pasó. La relegaron pese a que ella, según tenía el dedazo de Ricardo Monreal. Pero el punto no es ese, sino que esta señora de la nada empezó a sacar mucha plata. La gente se preguntaba cómo era posible que una pobre mendiga de la calle, y ganando poco más de 100,000 pesos mensuales en 3 años, pudo hacerse de mucho dinero a tal grado, de primero, hacerse publicidad en medios para sus campañas fallidas, y segunda, inaugurar una nueva asociación política, religiosa y hasta porqui, llamada Sandra Cuevas Diamond Group. Esta mamarrachada la anunció con bombo y platillo, pues según sus teclas, sería la antesala de un nuevo partido político. La promoción se salió de control cuando se quiso simular que sabía de arte, pues había adquirido algunas obras en millones de pesos. Pregunto, ¿de dónde sacó tanto dinero si durante el tiempo que estuvo al mando de la alcaldía, en teoría se ganó poco más de 3 millones de pesos? Por eso, en diciembre del 2024, en sus redes sociales puso lo siguiente: nueva empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, a través de la marca registrada Sandra Cuevas MR2T. Será la plataforma financiera para mi organización política por la familia y la seguridad de México. Mi trabajo político no ha terminado, apenas comienza y será financiado por mí misma. Increíble lo que se puede hacer con poco más de 3 millones de pesos en su corta carrera como alcaldesa de la Cuauhtémoc, donde curiosamente muchos vecinos y comerciantes se quejaban de que la gente de Sandra Cuevas les hacía cobro de piso y extorsiones, además de soportar un fuerte índice delictivo en la zona por parte de la organización de Tepito. Sandra es una persona altamente mitómana y que le gusta vivir en jaula de oro. Es de esas mujeres que primero te avientan las mieleras como carta de presentación, pero luego te apuñalan por la espalda. Por eso mismo, y cuando la cuestionaban por su fortuna y por no esclarecer de dónde sacó el dinero para comprar obras de arte y simular como si supiera de cultura, no supo decir más que solamente que era empresaria y trabajaba mucho. Porque, ojo, también presumió que terminó un doctorado honoris causa en tiempo récord. Seguramente fue en la Universidad de TV Azteca, pues todo aquel que pasa una vida estudiando se ha de haber pitorreado de esto, pues esta señora, que le huele a lo que sea el sapo, publicó una foto con útiles escolares de secundaria, comprados en la papelería El Maestro, simulando que estaba en el último día de su doctorado. Increíble, los ineptos le creyeron. Sandra está enferma de poder, pero sobre todo de reconocimiento académico, el cual no tiene. Presume maestrías, doctorados que ni ella misma sabe dónde los tomó. No tiene cédula profesional, pero ella es letrada y millonaria, aunque en realidad está resentida porque necesita logros académicos, profesionales y monetarios para que la gente la reconozca, y así fue, como hace algunos días desapareció de las redes sociales de la noche a la mañana. La razón se supone por ahí sobre algunas investigaciones de parte del gobierno gringo en un presunto entramado de lavado de dinero y malversación de recursos. Debido a ella, las páginas de su Grupo Diamante y sus redes sociales personales fueron cerradas, y al momento no se sabe dónde está, ya que los videos que circulan de ella diciendo que no teme a nada no son actuales. Quizá si Sandra Cuevas se hubiera animado a ser usuaria de la red social azul, créame, si hubiera tenido talento y hasta millonario hubiera terminado sin necesidad de tanto misterio. Seguramente tendremos a Lady Pelotas en un bidón solitario, ya que hay mucho de qué hablar sobre este putrefacto personaje.
parecer, el robarle los diezmos a la iglesia sí deja y mucho. Y no es para tener una noche de locura y pasión con la pastilla azul con 2 o 3 tipos que algún padrecito conoció en el Oxxo de la colonia, para reventar durísimo el aniceto en un motel de mala muerte y terminar descaderado por 2 semanas en el nosocomio como Salvador Rangel, el obispo de Chilpancingo, a quien de hecho en su examen toxicológico le encontraron algunas benzos y lo que vendía Pablo Escobar Gaviria. En fin, el chupanepes de Chava Rangel es un bebé de pecho al lado de Norberto, quien estuvo siempre hecho para agandallarse y de a de veras. Por eso este personaje es uno de los más lacras, al grado que ni el difunto Papa Francisco le tenía confianza porque había encontrado que las finanzas de la Iglesia de México eran cuestionables, ya que siempre se negaba a esclarecerlas. Pero bueno, vayamos para allá. Este tema pareciera que los medios alineados al poder económico lo están escondiendo. No les conviene ventilarlos tanto a esa clase que come santos y cagadiablos y que siguen con las mismas viejas ideologías, que a los personajes eclesiásticos no se les debe tocar, porque según ellos son enviados de Dios en la tierra. Sí, claro, más cuando este tipo de lagartones navegan con la sotana manchada de cemento, engañando a millones de personas. De hecho, Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, es un tipo repugnante, pues durante mucho saqueo de políticos en nuestro país, este inepto se hizo de la vista gorda, pero también se benefició muy bien al arropo de políticos corruptos doble moralinos, que van desde hacer política en la iglesia hasta tener una cercanía con el poder para beneficiarse con favores y mucha lana que luego se materializaría en 2 apartamentos de lujo con valor de más de 10 millones de pesos en la Torre Mítica en la Ciudad de México. Y es que el nombre de este impresentable se hizo viral en este mes de mayo, debido a que estaba chillando como puerco para que le regresaran 1.3 millones de pesos por haber pagado impuestos excesivos. El tema acá es que este protector de caldos de pollo de los legionarios de Cristo, entre ellos Marcial Maciel y Ortiz Montes, entre otros padrecitos ojetes, siempre ha sido un tipo que ha estado del lado de la clase opulenta en México, más con políticos y empresarios corruptos. Les ha bendecido a cambio de favores, por ejemplo, lo que pasó cuando estuvo a cargo del seminario de Tehuacán, Puebla, cuando lo mandó a cerrar y luego hizo negocios sucios con granjas avícolas, como la marca El Calvario, cuando le arrebató a un clérigo ecuatoriano el control del negocio. En fin, la verdad, Norberto Rivera Carrera es el diablo vestido de obispo, porque detrás de su mal llamada carrera religiosa está un tipo peligroso, doble moral, infame y gandalla. El tema de los departamentos de Mítica es muy sencillo. Pregúntese, ¿de dónde rayos salieron 23 millones de pesos para adquirirlos? El tipo casi los pagó al chachás, y eso desató una ola de críticas, por lo que le valió madre, porque según él, este es el dueño de la religión en México, por sus huevos, y de paso fue a reclamarle al SAT una devolución de impuestos. Este mequetrefe quien comercializó con las televisoras y empresas por los derechos de la Virgen de Guadalupe. Un juez de la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado 12º de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó al gobierno de Clara Brugada devolverle más de 1.300.000 pesos, pues el padrecito Wango ganó un amparo, y ahí es donde se supo que este sujeto andaba tirando la lana del mundo para sus lujitos. Aquí es donde deberíamos preguntarnos, ¿de dónde diablos sacó tanto dinero para pagar? ¿Será que es de los ahorros que obtuvo en donaciones en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto? ¿De la venta de huevo? ¿O de robarle los diezmos a los monaguillos? Por eso, cuando tu tía católica te quiera obligar a dar el diezmo en la misa de los domingos, dile que sí, pues es un acto de buena voluntad, ya que es para pagarle los servicios básicos de primera necesidad en sus lujosos apartamentos en la Ciudad de México, al pobre y humilde Norberto el Chacal Rivera. Ya hemos hablado de sobra de un personaje altamente tóxico, servil y que miente así como respira. Su nombre, Joaquín López Dóriga, quien en los últimos años ha disminuido su poder mediático, ya que en estos últimos tiempos solo su familia y sus amigos españoles se informan con él. Y aquellos que viven en una realidad alterna,
De hecho, López Dóriga por años ha sido uno de los mayores consentidos de la familia Azcárraga y de Televisa, recordando que en los noticieros estelares de la empresa del Cuyo, en tiempos de Fecal y Peña Nieto, estuvo en la cumbre del estrellato, el cual servía a los intereses económicos y políticos de la época y a la fecha aún sigue allí, ahora con los otros Azcárraga, dueños de Chayo Fórmula. En fin, este sujeto fue enviado al Vaticano por medio de su ex empresa, la gran ramera Televisa, y ahí todo se descontroló, pues parecía que Chayo Dóriga no solo estaba molesto, sino que hormigado por el tiempo, el bejarraco parecía estar pedo o intoxicado con algún compuesto elaborado en algún laboratorio clandestino. Y es que el tipo no podía ni hablar, pues solo balbuceaba al estilo de cualquier güey que tiene 4 shots de bacacho adulterado al inicio de la noche. Y es que este tipejo estaba en un lugar privilegiado para aquellos católicos recalcitrantes que se empedan el sábado y terminan dándose de golpes de pecho en la iglesia, crudos todos los domingos preguntándose por qué chuparon y negando la cruz de su parroquia. Que eso ya no volverá a pasar. Una actitud totalmente hipócrita pero que siempre termina ciclándose. En fin, este güey estaba enfrente de la Capilla Sixtina, siguió por casi 6 días todo el cónclave y en los últimos enlaces que hizo desde el Vaticano, de hecho, cuando el gringo peruano amante del pisco, Robert Prevost, sería el nuevo papa, el coronel Sanders, rápido sacó las del dolido borracho. Textual dijo: ¡Uta! ¿Ahora quién va a aguantar a Trump? Por lo que Roberto Villalobos, que estaba con él en el enlace, trató de darle la vuelta a su comentario. Ante la cara de este sujeto que neta parecía estar en alguna cantina de mala muerte respingando por el nuevo papa gringo. Además de que al escucharlo, hablaba más o menos así. Pues a ver qué pasa con el presidente Trump. Hay que esperar si tiene la reunión con el nuevo papa. El español López Dóriga bailaba en la cámara como si no pudiera sostenerse y se le veía agobiado, acalorado, hasta el bellaco de Noroña se lo cabuleó, diciéndole que traía el aliento acalderonado, que igual hasta le habían sacado una muela, luego de que se exhibiera como si trajera 2 Tonayan encima. Salió en otra sección a cuadro, diciendo que él era católico y que apoyaba al papa. Al final nunca desmintió si estaba pedo o no. La realidad es que ni se le entendía lo que decía, pues arrastraba la lengua, así como aquellos teporochos que le maman la ubre a la burra de Cañartí. Este tema es una total mentada de madre. De hecho, luego de lo que sucediera con Teuchitlán, con los famosos campos de adiestramiento, que dicho sea de paso, ya vincularon a proceso al alcalde de ese municipio en Jalisco por su presunta complicidad con los malos para que operaran en ese lugar, con una cuota de 70,000 pesos mensuales. No es nada nuevo que la música que hace apología a la violencia y a los malos sea el pan de cada día en millones de mexicanos que piensan que escuchar este tipo de música nefasta no los hace ser malandros. Cosa que quizá no es contundente, pero que repercute en el pensar, razonar y sobre todo en las alucinaciones de todos aquellos débiles de pensamiento y de gente que quiere una vida fácil en su pobre y endeble subconsciente. Los Alegres de Barranco, hace algunas semanas, habían incurrido en actos ilegales por hacer apología a un capo del mal, el señor Lencho, a quienes en homenajes, en ferias y en conciertos le dedicaban una rola que habla precisamente sobre el Señor de los Gallos. Y eso en estos momentos ya es penado en México y señalado por el gobierno gringo. De hecho, cuando salieron a la luz sus homenajes al malandro, el gobierno de Estados Unidos lanzó una encomienda de cancelar sus visas por reincidir en sus acciones a tal grado que perdieron conciertos en el otro lado y por ende mucho dinero. De hecho, esta agrupación es nada sin sus corridos hacia los malos, porque su música solo se trata de eso: hacer apología e inventarse historias de Cenicienta relacionado a todos aquellos que incurren en lo ilícito, en el sentido de estas organizaciones que se dedican a delinquir con ciertos tóxicos. Por eso mismo, también el gobierno mexicano trató de ponerles un alto, prohibirles, entre comillas, cantar en palenques, ferias y conciertos esta clase de música por el impacto negativo que tiene en la sociedad.
Más ahora donde mucha gente ignorante generalmente cae en este tipo de gustos, porque según ellos no pasa nada si uno escucha las historias muchas veces con truco de estos oscuros personajes. A pesar de que la banda ofreció disculpas públicas, al final, insisto, sin estos corridos estas bandas y grupos son nada, no venden, porque no tienen siquiera el talento necesario para evitar cantar esa música y reinventarse, por lo que siguieron haciendo de las suyas en los conciertos que tenían agendados. De hecho, el gobierno de Michoacán, como en este caso, prohibió la difusión de este tipo de contenido que incluso normaliza la violencia, pero ¿qué pasó después? Muy sencillo, la agrupación metió un amparo y ¿qué creen? ¡Ja! Lo mismo de siempre. Un juez les otorgó el amparo justificando que estaban violando la libertad de expresión de este grupo. Por eso el juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, concedió un amparo a favor de la banda en el juicio Amparo 518/2025. Este sujeto argumentó que el decreto estatal violaba el derecho a la libertad de expresión artística y que no se justificaba plenamente la restricción impuesta. O sea que esto es un arte según él. Textual, dijo lo siguiente: no se les puede impedir cantar la canción que quieran de su catálogo, por lo que diga la propia letra, estableció el juez. Pregunto, ¿quién es responsable de esto? Obviamente, el Poder Judicial. Recordemos que gracias a la música, y es un estudio que ya está establecido, muchos de los jóvenes optan por seguir los pasos de estos malandros, pues siempre estarles recordando que son una especie de héroes hace que la gente de a pie se envalentone y se meta a ganar feria necesaria para hacerse poderoso en esos bajos mundillos. Por lo tanto, los alegres de Barranco están felices porque seguirán propagando sus canciones nefastas y llenas de mucha basura, para así hincharse de buenos billetes y contribuir a la putrefacción social que México tiene desde hace muchos años atrás. Este tema es muy complejo, pero más que eso es totalmente mórbido y muy oscuro, digno de una película de terror, que incluso en algunos casos se ha minimizado el impacto y el miedo que genera en el sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México, cuando suceden este tipo de casos. Por eso hay que estar a las vivas y siempre cuidándose de la gente, porque no falta que aparezca algún tipo enfermo que recurra a esta clase de maldad en este transporte. Bien, de la noche a la mañana se empezaron a presentar algunos casos de personas que tuvieron episodios de histeria colectiva, porque algunas personas recibieron algún pinchazo cuando estaban en los vagones del metro de la Ciudad de México o al bajar de ellos. De hecho, a finales de abril, el gobierno capitalino corroboró un caso de una persona que recibió un piquete y tras los estudios toxicológicos arrojó positivo a una sustancia que provocaba somnolencia. Y hasta el 2 de mayo pasado las autoridades registraron 41 denuncias de pinchazos y rasguños. Alguna otra lesión cutánea dentro del metro, donde 33 fueron registradas. También en el Metrobús, en algunas aglomeraciones en la vía pública. Y una en el Pumabús, o sea en el sistema de transporte de Ciudad Universitaria. Pero lo más interesante es que de esos 41 casos, solo 15 fueron con metal. Ante todo eso, la gobernadora de la Ciudad de México, Clara Brugada, argumentó que en la mayoría de los análisis toxicológicos no se arrojó alguna sustancia que ponga en peligro a la gente, y hasta la fecha supuestamente se sigue investigando la raíz del problema. De hecho, se tiene solo un detenido quien portaba una jeringa entre sus pertenencias, pero ante todo el caos colectivo hubo por ahí un conductor muy empático quien explicó que hay un fuerte operativo de seguridad, hasta con policías en encubierto. Además de que si alguien desgraciadamente recibe un pinchazo dentro del vagón, debe permanecer allí sin salirse y esperar a la policía o al conductor después de jalar palanca de seguridad para detener la unidad. Al igual, si va en algún andén, tener en cuenta el mismo protocolo. Bien, aquí la pregunta sería, ¿qué rayos está pasando en la sociedad mexicana? Y a esto vamos precisamente con las conductas distorsionadas de muchas personas actualmente en México, entre mala educación, valemadrismo, libertinaje y sobre todo mentes perturbadas, gente asociada a trastornos mentales. Incluso son las que deambulan por ahí tratando de hacerle mal a la gente que se tope en la calle.
Uno de los casos que más se manejaron en los medios, donde algunos han querido politizar el tema, es el de José, quien había transbordado en la línea 12 del metro cuando una mujer entre 20 y 25 años de edad lo empujó en el vagón y fue ahí donde sintió el pinchazo. La víctima fue en busca de ayuda, pero según su versión, en la zona de torniquetes denunció su caso con un poli y que este le había contestado lo siguiente: Ay, joven, pero es domingo. Se van a tardar. Ante esta molestia, fue en busca de ayuda y dentro de su catarsis empezó a sentir que le faltaba el oxígeno. Tenía ganas de vomitar, la quijada la tenía adormilada. Sin embargo, al buscar ayuda nadie lo auxilió y cuando llegó al Parque de los Venados a su evento infantil, se seguía sintiendo mal, por lo que lo tuvieron que revisar unos paramédicos del lugar y le dijeron que no tenía nada. Luego, fue a denunciar y en el Metro Zapata lo atendieron, pero lo hicieron esperar como 8 horas. Al final, en las pruebas, no arrojó nada, por lo que se sospecha que este tipo de eventos solo hacen mostrar histeria colectiva, misma que el señor pudo haber experimentado, simulando haber sido picado e intoxicado por algo. Sea como sea, hay que tener mucho cuidado, siempre andar a las vivas y a sabiendas de que en este momento nada es lo que parece y que tampoco se puede confiar en cualquiera, ya que en la mentalidad de muchos personajes que deambulan en las calles puede estar tan torcida que al mínimo descuido podrían llevar a cabo actos inimaginables. Así es como estos 5 casos convergen en un solo punto: ser parte de la basura social que aqueja a México en estos momentos, desde tiempos inmemoriales. Pero dime, ¿cuál de todos estos mequetrefes es el peor? ¿A quién agregarías en esta lista? ¿Quieres que hagamos algún video en solitario de estos personajes? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.